Bueno, buenas noches. Como siempre es un privilegio y una responsabilidad estar parado acá y compartir la palabra de Dios. Y les voy a pedir que me acompañen a Romanos, al capítulo 15. Romanos capítulo 15, desde el versículo 14. Un doctor le corrige a su paciente y le dice que tiene que ponerle menos sal a la comida porque si no, su vida está cada vez más en riesgo. Un entrenador le dice a un entrenado que si sigue levantando la pesa de esa manera se puede lesionar. Un director técnico le dice a un jugador: si vos seguís leyendo así el juego, vamos a perder, tenés que cambiar tu forma de ver el partido. Un jefe le dice a su empleado que hay algo que no está haciendo bien que puede perjudicar a la empresa. Un compañero le dice a otro compañero de trabajo que hay algo que no anda bien. Un profesor puede decirle a un alumno que tiene que mejorar en algo para tener un mejor desempeño. Y un amigo podría decirle a otro que tiene que ponerle menos brasa a la carne porque si no se le va a arrebatar el asado y va a salir feo. Nuestra vida cotidiana, la sociedad está llena de ejemplos de problemas a través de los cuales, por medio de las palabras, buscamos corregir los unos a los otros. Y de alguna manera necesitamos una mirada bíblica de cómo hacer eso adentro de la iglesia. Nosotros sabemos que el Señor nos ha creado a su imagen y que el hombre ha caído en pecado. Y lo que ha quedado, la imagen de Dios ha quedado, pero nuestras vidas, por la obra de Cristo, están en redención. Pero ninguno de nosotros ha alcanzado la imagen de Cristo todavía. En nuestro periodo, de nuestro proceso de santificación, hasta que el Señor vuelva, todos los días estamos creciendo. Entonces siempre va a haber cosas que en nuestra vida no estén del todo bien. Y el Señor ha diseñado a la iglesia para que nos ayudemos unos a otros con esas áreas de nuestra vida que no están bien. Hoy vamos a ver uno de los tantos unos a otros que la Biblia nos muestra. Para que sepan, quienes nos visitan y por si alguno necesita refrescar la memoria, ya hace tiempo que cada tanto hacemos una pausa en el libro de los Hechos para tocar alguno de estos temas. Si quieren buscar después, están las grabaciones, pero Diego predicó acerca de cómo ser iglesia, que fue como una introducción a esto. Después Diego también predicó acerca de orar unos por otros, la prédica se llamaba Orar es también amar. Juanca nos predicó de amarnos unos a otros. Catri nos predicó acerca de llevar las cargas los unos de los otros. Y hace muy poquito Lucas nos predicó acerca de ser humildes unos con otros. Hoy vamos a ver uno más de esos temas, que es amonestarnos los unos a los otros. Y vamos a tomar como pasaje central este pasaje de Romanos 15, versículo 14, pero no nos vamos a quedar solamente acá y va a ser una predicación un poco más temática y vamos a tratar de ver un poco lo que la Biblia dice acerca de esto de amonestarnos unos a otros. Si ya tienen el pasaje, Romanos 15, 14, vamos a centrarnos solamente en ese, pero quiero leer hasta el 16 porque nos va a servir un poco para el contexto. Dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificado por el Espíritu Santo. El contexto de este pasaje es la conclusión de la carta a los romanos. Estamos llegando ya al final. Es también de alguna manera, en una carta tan doctrinal, casi lo poco personal que hay en esta carta está como condensada en este capítulo. Nosotros sabemos que Pablo no había fundado la iglesia de los romanos, como pasa con otras cartas que él ha escrito, y que tampoco los conocía personalmente. Incluso él expresa en la carta: tengo ganas de ir a verlos. Entonces, para entender un poco el contexto de este pasaje, lo que está pasando acá es que Pablo les dice: disculpen que les escriba con atrevimiento. Pablo está siendo amable, está siendo modesto, está siendo correcto, está siendo hasta humilde,
para que no tomen como una falta de consideración en su cultura que alguien les escriba semejante carta sin conocerlos. Y al decir eso, él los elogia y les dice, a mí me sorprende porque la carta de los romanos es asombrosa, y Pablo como casi con un perfil muy bajo, que él como apóstol podría haber sido muchísimo más duro, él les dice, disculpen el atrevimiento, que les escriba cosas que ya saben y que yo se las estoy recordando. Es como si él les estuviera diciendo, yo soy consciente de que ustedes son maduros, yo estoy convencido de que ustedes entienden muchas de estas cosas, que están a la altura, que son competentes. Pero bueno, yo soy ministro a los gentiles, yo tengo el llamado de comunicar estas cosas. Y en ese contexto, él les va a decir, en forma de elogio, ustedes están capacitados para amonestarse unos a otros, que están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y en forma de elogio, nosotros no somos los romanos, vamos a tomarlo en forma de mandamiento. Y quiero que veamos, de alguna manera, solamente 2 puntos. El primero es la definición del mandamiento de amonestarnos unos a otros. Y el segundo punto son los requisitos que tenemos que tener como iglesia para poder amonestarnos unos a otros. Esos requisitos van a ser 2, estar llenos de bondad y estar llenos de conocimiento, que es lo que Pablo, de manera de elogio, reconoce en los romanos. Así que vamos a empezar por el primer punto, ¿sí? La definición del mandamiento sería la definición del amonestarnos unos a otros. Amonestarnos es una palabra que es complicada de hablar porque nosotros en nuestra cultura también la tenemos asociada a algunas cosas en particular, que es muy probable no haga justicia a lo que la palabra significa. Si yo les digo amonestación, ¿les puede sonar a algo a ustedes? Al colegio, me dicen algunos. Sí, cuando alguien en el colegio rompe una norma y hace algo indebido, a la dirección, está amonestado. Y a ver, algún futbolero me tendría que aparecer. La tarjeta amarilla es una amonestación. Falta, le cruza la pata y lo deja tirado en el piso, no está permitido por el reglamento, amarilla, ¿sí? Y entonces tenemos asociado, de alguna manera, la amonestación como simplemente un reto o una corrección severa. Incluso la Real Academia Española dice que es reprender severamente a una persona por un error. Entonces, nosotros sabemos que nuestro idioma español está limitado y que la Biblia no fue escrita en español, y tenemos que tratar de ver las palabras en su contexto para tratar de sacarle la mayor riqueza. Y a veces ver varias traducciones también nos va ayudando. La palabra, ustedes saben que no sé pronunciar el griego, pero es neuteteo, y literalmente significa poner en la mente, ¿sí? El rango semántico de esta palabra, dependiendo del contexto en el que se usa, puede ser, y dependiendo de la traducción, así que esto también puede variar en sus Biblias, amonestar, pero también instruir, enseñar, llamar la atención, una reprensión suave, incluso dice un diccionario, aconsejar, está en algunos pasajes también, y orientar espiritualmente. Las traducciones más activas lo han puesto en esas palabras. J. Adams es un pionero en hablar de consejería bíblica, y él usa esta palabra para definir lo que significa aconsejar bíblicamente. Y él dice, él escribe en inglés, decía, que esta palabra no encuentra en el idioma en inglés y tampoco en español tanta justicia porque no engloba todo lo que implica amonestar. Entonces él directamente dijo, yo voy a llamar a mis escritos sobre consejería nautética. O sea, le puso la palabra en griego porque él creía que amonestar no sonaba a lo que realmente era. Y él define la amonestación como un contexto así. Hay un problema en una persona que está escuchando que implica que otra persona use las palabras con el objetivo de procurar su bien y que haya un cambio, ¿sí? Suena un poco técnico, pero hay un problema y usamos la palabra para tratar de generar un cambio. El problema dentro del contexto bíblico puede ser un pensamiento que no es bíblico y que necesita ser corregido, puede ser una emoción que esté surgiendo en la otra persona que no sea bíblica, puede ser un comportamiento, está haciendo algo que la Biblia no manda o que manda que no hagamos, mejor dicho. Puede ser una relación que esté encarada de manera incorrecta, puede ser directamente el área de una vida, la paternidad, su relación laboral, algo en la vida de la persona que necesita ser corregida a la luz de la Biblia. No está
funcionando de la manera en que Dios quiere. Entonces, a través de las palabras de otro hermano que procura el bien del que está escuchando, buscamos orientar un cambio. Y después vamos a leer, Colosenses 1:28 nos dice cuál es la meta de esto: ser maduros en Cristo. ¿Sí? Esa es la meta final de esta amonestación bíblica. Podríamos resumirlo como confrontar con palabras motivados desde el amor para generar un cambio en la otra persona, ¿sí? Un cambio que tenga que ver con la norma bíblica. Y solo para aclarar, hay otra palabra que a veces es parecida, que se usa en la Biblia, y no es esta, que es la exhortación. Ustedes seguramente escucharon hablar de exhortar o leyeron sobre exhortación. La palabra que se suele traducir para exhortación, Diego ya lo explicó en alguna otra ocasión, es parakaleo, que tiene que ver con consolación. Es la misma, o sea, tiene la misma raíz que el Espíritu Santo como consolador, ¿sí? Y es una palabra que en realidad significa, y tiene también un rango semántico amplio, exhortar, confortar, animar, alentar. Y incluso en Romanos la pone como un don que Dios da a la iglesia. Hay personas que tienen el don de alentar de esta manera. No es la palabra que vamos a ver hoy. Se relacionan, ¿sí? Ya vamos a ver que todo se relaciona. Dentro del proceso de aconsejar a otros puede tranquilamente estar metido en el medio, dentro de la amonestación, un aliento, ¿sí? Pero no es la palabra, solamente para hacer esa aclaración. Para que la definición, y cerremos este punto 1, sea realmente completa, también tenemos que decir algo más. Es confrontar con palabras, motivados del amor por el bien del otro, para generar un cambio en la persona, pero debemos hacerlos todos y en todo ámbito. Yo sé que todavía no leímos otro versículo, pero ya vamos a leer todos los pasajes, ¿sí? ¿Dónde dice que todos tenemos que hacerlo con todos? Bueno, porque Pablo dice, unos a otros, ¿sí? Muchas veces asociamos este tipo de tareas de decirle a alguien que tiene un problema y trabajar en que esa persona cambie a la luz de la Biblia desde un ambiente muy de la formalidad. Yo no estoy para nada en contra de la consejería bíblica, pero a veces, si limitamos solamente este aspecto de la iglesia a una relación detrás de un escritorio entre una persona y otra, donde se está tratando un tema, cual pseudo o imitación de la psicología, no es completo a lo que la Biblia se está refiriendo. No está mal, no está mal. Ojalá se haga y se haga cada vez más. Pero no podemos limitar la consejería, la amonestación, la confrontación simplemente a una situación de dos personas con un escritorio de por medio hablando de algo. Puede ser, pero no es solamente formal. Y por otro lado, no es exclusivo, no es formal y tampoco es exclusivo. Otro error que a veces cometemos en la iglesia es pensar que esto solamente lo hacen los pastores. Y este pasaje nos va a llamar la atención, unos a los otros. No es el pastor el único responsable de aplicar la Biblia a la vida de las personas y ayudarlas a cambiar. Todos tenemos la responsabilidad de aplicar la Biblia a nuestra vida y a la de nuestros hermanos con el objetivo de que haya un cambio y que las personas puedan parecerse más a Jesús. Entonces, no es incorrecto que se dé en un contexto formal, no es incorrecto que lo haga el pastor, pero si solo lo limitamos a eso, no estamos viendo el uso completo que Pablo le está dando a eso. Es cierto que Dios se lo exige a los líderes. Simplemente les leo un pasaje en 1 Tesalonicenses, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Pablo está hablando a los tesalonicenses, haciendo referencia a los que les lideraban, y esa palabra instruir es la misma que amonestar. Entonces, claramente tenían la responsabilidad los líderes que dirigían a la iglesia de amonestar. El mismo Pablo en Colosenses 1:28, que lo vamos a profundizar más adelante, dice: a él nosotros proclamamos, está hablando de su ministerio apostólico, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Ahí les decía lo de la meta de presentar maduro a Cristo. Pero fíjense que Pablo dice que es parte de su ministerio. Él, como apóstol, amonesta y enseña para presentar a las personas maduras en Cristo. Pero si vamos a Colosenses 3, muy cerquita, Pablo mismo dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, toda la iglesia, con toda sabiduría, lo mismo que dijo recién, enseñándose
lo mismo, y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Lo mismo que definía su ministerio, Pablo lo extiende en la misma carta a los Colosenses y le dice, háganlo todos, con toda sabiduría, amonéstense y enséñense de la misma manera que yo lo hago en mi ministerio. Entonces, si bien es una marca de liderazgo y tiene que estar presente, como iglesia tenemos el mandato de hacerlo todos. Ahora, si entendemos lo que significa amonestarnos unos a otros, entendemos que la iglesia tiene que hacer esta tarea y entendemos que no es exclusivo de algunos, sino que lo tenemos que hacer todos, podremos caer en el error de decir, bueno, entonces cualquiera puede hacerlo, ya está, lo hagamos, es así de simple. Y no, porque la Biblia da requisitos. Si bien todos tenemos la responsabilidad de hacerlo, si lo hiciéramos sin cumplir esos requisitos, lo haríamos mal y hasta tal vez convendría no hacerlo. Entonces, el hecho de que todos lo hagamos no significa que no debamos ver cómo tenemos que hacerlo. Y vamos a ver entonces, pasar al segundo punto del mensaje, los dos requisitos que Pablo da para que nosotros cumplamos este mandamiento de amonestarnos unos a otros. Que Pablo los va a manifestar como elogio, porque acuérdense que a los romanos los está elogiando por su madurez espiritual, pero nosotros los vamos a tomar como mandamiento. Ojalá lleguemos a la madurez en la que Pablo nos hubiese dicho, yo sé que ustedes cumplen estos requisitos. Pero estos requisitos tienen que ver con una actitud y con el contenido de la amonestación. La actitud va a ser la bondad, ¿sí? Tenés el mandamiento de amonestar a otros, pero tu actitud tiene que ser la de la bondad. Y tenés la obligación del mandamiento de amonestar a otros, pero el contenido de tu amonestación tiene que ser con conocimiento. Entonces, tanto con esto como con otros mandamientos, la Biblia no solamente nos dice el qué, sino que también nos dice el cómo. Es un riesgo que nosotros descartemos un mandamiento por no cumplir los requisitos. Somos llamados a buscar los requisitos para poder cumplir el mandamiento, no excusarnos detrás de no tener los requisitos como para no hacerlo. Por ejemplo, debemos dar con alegría. Tenemos un pasaje que nos insta a ser generosos, que demos con alegría. Yo no puedo excusar mi falta de generosidad porque la verdad que yo estoy triste, a la hora de dar no tengo alegría. Sería desobedecer por no querer revisar nuestros corazones para llegar a ese dar con alegría. Pedro también en otro pasaje le dice a sus lectores que ellos tienen que estar listos para presentar defensa de la fe, pero con mansedumbre les dice. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, mira, la verdad yo cuando tengo que defender la fe casi que me agarro a las piñas, entonces yo prefiero no defender la fe? Sería un error. Si Pedro está diciendo, defiendan su fe, pero háganlo con mansedumbre, procuremos ser mansos, crecer en mansedumbre para poder cumplir el mandamiento de presentar de defensa de nuestra fe. Entonces, no anulemos los mandamientos por no tener los requisitos y aprendamos que el cómo es tan importante como el qué. Y Dios nos ha dado ambas cosas. Y quiero hacer también una aclaración en cuanto a esto de amonestarnos unos a otros. ¿Es bueno esperar a cumplir este mandamiento hasta poder tener los requisitos? Bueno, yo creo que en parte sí. Porque alguien que va a amonestar a otro pero va a hacerlo sin bondad y va a estar motivado por otra cosa, puede hacer mucho daño. Y una persona que va a amonestar a otra, pero no lo hace con conocimiento bíblico y lo hace con una opinión personal o con cualquier otra filosofía, puede hacer mucho daño. Entonces, si bien siempre vamos a tener que crecer en esto, nunca vamos a tener toda la bondad ni todo el conocimiento, crezcamos en eso para ser más capaces de amonestarnos unos a otros. Así que, teniendo esto en cuenta, veamos estas dos requisitos, la actitud de la bondad y el contenido del conocimiento. En ambos casos, Pablo, recuerden, como elogio le dice que a los romanos ustedes están llenos de esto. O sea, tienen tanta bondad y tanto conocimiento que cuando ustedes amonestan lo hacen llenos de bondad y llenos de conocimiento. Es como si los controlara esto. Están capacitados por toda la bondad y el conocimiento que tienen. Veamos el primero, que es la bondad, la actitud con la cual debemos amonestar. Esta palabra no es tan usada en el Nuevo Testamento. Se usa 2 veces, además de este pasaje.
en Gálatas 5:22 y en Efesios 5:9. Pero aunque no es tan utilizada, es famosa. ¿Por qué digo que es famosa? Porque es el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu, una de sus características es la bondad. Un comentarista, Douglas Moo, dice que esta palabra hace referencia a bondad moral en general. Es decir, no tiene que ver tanto con ser un bonachón o con parecer buenito o esa actitud buena, que es parte de esto porque también debemos ser amables y esta bondad se expresa de esa manera, pero tiene que ver con un deseo del bien. Otro escritor dice, significa tener un alto carácter moral que odia el mal y ama la justicia. Esa es la idea de esta bondad. Va mucho más allá simplemente ser buenazo, como diríamos acá en Córdoba. La actitud de la amonestación debe estar caracterizada, y yo creo que esto es lo que concluimos, por buscar el bien de la otra persona, ¿sí? Nosotros sabemos qué es lo mejor para la otra persona y nosotros queremos eso. Eso va a condicionar también la forma en la que nosotros nos acerquemos a amonestar a otros o la forma en la que muchas veces recibamos la amonestación. ¿Qué podría ser lo contrario o de qué otra manera errada yo podría amonestar a otros? En vez de llenarme de bondad, ¿de qué me podría llenar? ¿Podría llenarme de orgullo y superioridad? Entonces ir a amonestar porque pienso que yo estoy por una situación superior y él, porque está equivocado, está en un inferior, entonces yo puedo ir lleno de orgullo a amonestar a alguien. Bueno, eso estaría muy mal. Puedo ir lleno de enojo. Cuando el problema que tiene la otra persona me toca en algo, mi vida personal, porque tal vez pecó y pecó contra mí, yo puedo verme tentado no a ir a amonestar con bondad, sino a ir a amonestar con enojo. Sería también una mala actitud. Hablar desde una herida, muchas veces, hablar a otro de su pecado, pero hablar desde mi herida puede hacerme cometer errores y no tener la actitud de bondad que Pablo está definiendo. Juan Calvino dice lo siguiente respecto a esto: pues no hay cosa peor para la exhortación fraternal que la malevolencia y la soberbia, pues ambas nos impulsan a despreciar a quienes deseamos fortalecer y a burlarnos de ellos en lugar de corregirlos. Es muy importante tener presente esto. Recordemos que estamos tratando con algo que está mal en la persona. Y de alguna manera yo estoy hablando como si cada uno de nosotros está pensando en amonestar, pero piensen que todo esto aplica también a que nosotros podemos recibir amonestación. Y estamos refiriéndonos a una emoción que está mal, a un pensamiento errado, a una conducta que tiene que ser corregida, a una relación que está en malas condiciones y necesita corrección. Así que nunca va a ser fácil recibir corrección al respecto. Yo creo que leyendo sobre esto, digo, me va a quedar para más adelante un estudio sobre cómo recibir amonestación. Hoy no vamos a tener tiempo de hablar tanto de eso, pero me encantaría profundizar en cómo prepararnos para ser buenos receptores de amonestación. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema, pero no tanto. Pero el punto es que tenemos que tener cuidado con la actitud que tenemos. Y otra cosa es que justamente la bondad es un requisito de la amonestación, entonces bondad y callarse la boca no pueden ser compatibles en este pasaje, que es lo que muchas veces tendemos a hacer. A todos nos cuesta, a mí me cuesta muchísimo, preparar esta prédica fue difícil. A mí me cuesta mucho dar el paso muchas veces de hacer esa amonestación, tal vez porque muchas veces lo he hecho mal, entonces tengo malas experiencias, tal vez porque no me animo, tal vez porque no estoy dispuesto a pagar el precio de lo que implique, porque me amo demasiado a mí mismo, no sé. Pero tenemos que saber que si el requisito de amonestarnos es la bondad y la amonestación van juntas. Y no podemos decir, bueno, yo soy bueno, por eso no amonesto. No, acá estamos hablando de ser buenos amonestando. Veamos algunos pasajes donde también se usa esta palabra que nos van a ayudar a darle más descripción a la bondad. Fíjense si me acompañan a Hechos 20, 30 y 31. Hechos 20, 30 y 31. Un breve contexto de este pasaje. Este pasaje, lo pueden leer ahí en el título, es una despedida. Es una despedida de Pablo hacia los ancianos de Éfeso después de 3 años de ministerio. Pablo les habla del futuro y les habla también de lo que va a venir, pero también de su pasado.
Fíjense lo que dice Hechos 20:30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Es un pasaje espectacular. Pablo les está diciendo, Pablo probablemente no los iba a volver a ver nunca más a estos ancianos de Éfeso. Y le está diciendo, yo me voy a ir y se va a levantar gente que va a querer llevar sus discípulos al error, van a ser falsos maestros que se van a meter y van a causar muchos problemas. Entonces le dice, estén alertas, y hasta ahora le estás hablando de lo que va a pasar en el futuro. Pero para alentarlos a estar alertas, se pone de ejemplo y les explica lo que él hizo en el pasado. Les dice, recuerden que yo por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo fue un excelente orador, un excelente predicador, pero a veces pasamos por alto esto. Él no solamente enseñaba en las sinagogas abiertas, sino que en el 1 a 1, él fue un amonestador. Él aplicó la palabra de Dios no solamente a los oyentes que escuchaban sus predicaciones y sus mensajes, sino que él en el 1 a 1 aplicó esa palabra a la vida de las personas y fue un amonestador, fue alguien que estuvo en esa relación de confrontación con otros cristianos. Yo les quiero sacar simplemente 2 características que yo veo en este pasaje para tratar de definir mejor esta bondad como requisito. Primero, lo que yo veo en este pasaje es constancia y compromiso. Pablo, por 3 años, de noche y de día, sin cesar, amonestó, confrontó. Esto directamente tiene aplicaciones hacia la forma en la que nosotros vemos la amonestación. Si vos querés el bien del otro y tu actitud va a ser la bondad, vos no vas a amonestar simplemente para cumplir. Ay, bueno, ya le dije. No, porque la amonestación no es tan sencilla, a veces requiere tiempo. Y si vos estás comprometido con la vida de otra persona, capaz te lleve años. No podemos separar esto de nuestra cultura de discipulado en la iglesia. Nos discipulamos unos a otros. Nos amamos, entonces compartimos tiempo, estamos juntos y hay relaciones donde esta confrontación mutua, porque es mutua, puede durar mucho tiempo, porque estamos comprometidos con la vida del otro. No lo hacemos simplemente para cumplir. También esto nos ayuda a ver cómo nosotros nos tomamos la amonestación sostenida en el tiempo. Capaz de decir, este loco está ensañado conmigo, siempre me dice lo mismo. Capaz está lleno de bondad y está comprometido con que vos cambies en eso. Y se está tomando la incomodidad de ayudarte a cambiar en un área de tu vida y lo hace a lo largo del tiempo. Y sí es incómodo, pero hay amor detrás de eso. No necesariamente se está ensañando. Me acuerdo una vez con un adolescente, no en esta iglesia, por la duda para que nadie se sienta, pero se había mandado un moco, me acuerdo, y yo le dije, che, esto no está bueno. Y él se ofendió cuando le dije, se ofendió mal. Y pasan unos días y me vuelvo a encontrar con él y le digo, che, ¿pensaste en lo que te dije? Y me dijo, sí, pero que no se vuelva a repetir eso de que me digas lo que me dijiste. Él quería que ya está, o sea, ella lo había entendido. No quería que nunca más le dijera tocar ese tema. Bueno, a veces somos medios inmaduros y nos cuesta entender que esto es un proceso y que necesitamos también el compromiso. Entonces, estar llenos de bondad a la hora de amonestarnos unos a otros va a implicar ser constantes. Ser constante no es algo de un día para otro, no es algo que se soluciona así, requiere tiempo y si de verdad estás interesado por el bien de la persona, es un compromiso con la vida de la persona, lleva tiempo. Y además de tiempo, otra cosa que veo acá en el pasaje es que hay mucha empatía y hay mucho amor. No implica un corazón duro, por eso les decía al principio que las definiciones de amonestación tal vez no hacen justicia con cómo la usa la Biblia, porque esto no es simplemente un palo así tirado, no es simplemente una reprensión severa, como decía el diccionario. Acá tenemos una persona que es capaz de llorar por eso que está, por aquello en lo que está errado su hermano. Es capaz de llorar por la situación en la que está la otra persona. No es simplemente un reto, hay mucha ternura, hay amor, hay
hay un interés por la vida, hay conocimiento también de lo que está pasando en esa vida. No es simplemente, yo escuché que está haciendo esto, le voy a decir que está mal. No, hay un involucramiento al punto que yo sé muy bien por lo que estás pasando, yo lloro por eso. El contexto de Pablo tiene mucho que ver con el cuidar a la iglesia de las falsas enseñanzas, pero podemos aplicarlo a todo. Hay una amistad, ¿sí? Y hay un dolor por la condición de la otra persona. Esto también hace un llamado a nuestras vidas a revisar cómo estamos viendo la amonestación, porque a veces, me incluyo, tenemos la idea de que mientras menos nos molesten, más nos están amando, porque es tan incómodo que alguien te venga a decir que estás equivocado en algo, que la verdad preferiría que no me molesten y yo tomaría como que me ama. Y el que me viene a decir algo, yo tomo como que no me ama, mira, me vino a decir que estoy equivocado. Y cuando vemos el ejemplo de Pablo, que amonestó, pero amonestó con lágrimas, con dolor y con una amistad comprometida, nos desarma nuestro concepto de amor bíblico, a la luz de la Biblia, y es una piña para nuestra apatía, porque nuestra definición de amor se parece más a la definición de indiferencia a veces que a la definición de amor. La definición de amor bíblica no tiene que ver con no meternos en la vida de los demás. Y seríamos una iglesia desobediente y no amorosa si no nos amonestáramos unos a los otros. Entonces, entender esto nos ayuda a saber cómo recibir y cómo dar amonestación. Y me pregunto hacia mí y te extiendo la pregunta. ¿Llegaste a llorar alguna vez por la situación espiritual de un hermano? No porque te ofendió a vos, eso es fácil llorar por eso. Me refiero a desinteresadamente, el otro está equivocado y no me alegro de eso. O sea, a mí me causa dolor que el otro esté equivocado. ¿Llegamos a eso? Yo creo que estoy muy lejos. Nos duele tanto el error del otro, el pecado del otro, que lo está alejando de Jesús, al punto de que no me importa quedar mal o quedar como el metido. Yo voy a ir a esa vida y le voy a decir, esto lo tenés que cambiar. A veces nos amamos tanto a nosotros mismos y amamos tan poco al otro que evitamos la amonestación a toda costa porque es incómoda. Pero acá estamos viendo que Pablo amonestó con un amor muy profundo y nos da ejemplo. Y también esto nos saca la idea de que la amonestación es algo frío, formal, o la vengo a pedir un consejo. Bueno, acá estamos involucrados los unos a los otros en la vida, es en el contexto de la iglesia. Nos dolemos con el que se duele, lloramos con el que llora. Nos alegramos con el que se alegra y estamos involucrados entre nosotros. Esto no es simplemente una relación con un cronómetro, ¿sí? Esto implica charlas ocasionales, implica tomar un café, implica charlar después de la reunión, vernos en la semana, pero es eso. Fíjense otro pasaje, 1 Corintios 4:14. Este pasaje es otro pasaje que nos va a ayudar a entender la bondad detrás de la amonestación. 1 Corintios 4:14 está en el contexto de que Pablo los está retando a los corintios por sus disensiones, por sus divisiones y por su inmadurez. Pero Pablo los va a retar, los va a amonestar con un corazón muy particular. Fíjense lo que dice Pablo, 1 Corintios 4:14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Es muy lindo, es muy lindo. Pablo se pone en la situación de un padre. Después les va a decir en el pasaje siguiente que él los engendró a ellos en el Evangelio, porque él les predicó el Evangelio y se convirtieron y tienen una relación. Si alguna vez tuvieron el privilegio, sabemos que la salvación viene del Señor, no es que alguien se esté apropiando de una salvación, pero si alguna vez predicaron y esa persona comprendió el mensaje, hay un afecto por eso, porque nos une el hecho de que esa persona ha llegado a Cristo y hay un amor especial de Pablo hacia ellos, ¿sí? Yo los engendré en el Evangelio. Pablo no se está apropiando de la salvación de ellos y está diciendo, gracias a mí fueron salvos. La salvación es del Señor, Pablo lo deja muy claro, pero hay un afecto personal de Pablo hacia ellos. Y incluso se pone en la posición de padre al punto que en el versículo 16 le va a decir, imítenme, casi como un padre a un hijo diciéndole, hacé lo que hago yo, imítenme. Con ese corazón de padre, Pablo les está diciendo, yo no los quiero avergonzar,
Yo los estoy amonestando, pero mi objetivo no es avergonzarlos, no es mi objetivo. Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a la hora de amonestar a otros. Si vamos a querer hacerlo con bondad, procurando el bien del otro, nos tenemos que preguntar, ¿con qué objetivo vamos a marcar la falta de la otra persona? Estar llenos de bondad implica ser motivados por el bien de los demás y no para causarle vergüenza a esa persona. Pero una aclaración, fíjense que Pablo no dice, yo no los avergoncé. Dice, yo no les escribo para avergonzarlos. Tranquilamente, alguien de la iglesia de Corinto que recibió esta carta se puede haber sentido muy avergonzado. Imagínense que Pablo está diciendo, ¿por qué causan divisiones? Y los está amonestando bíblicamente, y yo me doy cuenta que yo era el más divisivo de todos, el más divisor de todos. Y digo, qué vergüenza. Y está bien eso. El punto es que Pablo no escribió para causar esa vergüenza. Pablo escribió porque los amaba, porque quería que se parezcan más a Cristo. La vergüenza puede llegar capaz, pero en un contexto donde la otra persona no lo está haciendo para avergonzarte, tenés la gracia suficiente para poder cambiar. Y eso tiene que estar siempre presente. Pero no es que, como me dio vergüenza a mí, no, la amonestación estuvo mal. Tal vez la vergüenza llega porque es parte de reconocer el pecado y de arrepentirnos, pero jamás debemos buscar esa vergüenza a la hora de amonestar, porque no puede ser nuestro objetivo final. Otra forma de buscar esa vergüenza en los otros puede ser ensañarnos con la otra persona. Entonces vamos, le decimos, che, me parece que estás equivocado en esto, y la persona dice, ¿sabés qué? Tenés razón. Pero mañana se lo vuelvo a decir. Sí, estoy arrepentido, voy a tratar de que no pase más. Pero se lo vuelvo a decir. ¿Qué querés? ¿Que sufra por lo que hizo o querés que entienda que estuvo mal y que cambie? Otra forma más sutil de avergonzar a otros es el chisme. Y fíjense qué sutil que es, que lo contrario a tener la valentía de confrontar a una persona por su error, lo cual es incómodo pero es santo, puede ser hablar del error de la otra persona a sus espaldas para que todos se enteren de ese error y la persona no sepa que yo estoy hablando de eso. Caemos mucho. Yo pensaba en mi vida, digo, qué sueltos de lengua somos a veces con respecto a los errores de los demás. Y tal vez bastaba una charla para que la otra persona dijera, tenés razón, y vos ya le contaste eso a 5 personas. Y invertimos el orden en el que debemos hacer las cosas. Tenemos que hablar primero con las personas, personalmente. A mí me dejó en jaque. Pero bueno, estar llenos de bondad implica compromiso, como Pablo, durante 3 años, constantemente. Implica empatía, llorar, derramar lágrimas por el otro. Implica una motivación correcta, no querer avergonzar, sino buscar el bien, ¿sí? Como hijos amados, dice Pablo. El amor es lo que nos motiva. Y antes de avanzar al último subpunto y hablar de que debemos estar llenos de conocimiento, quería hacer referencia, por si alguna vez se cruzan con este pasaje, hay un pasaje en 2 Tesalonicenses donde Pablo viene dando directivas acerca de la ética laboral, de que tenían que trabajar. Y hay personas que no estaban tomando las directivas de Pablo. Recuerden que Pablo es un apóstol, está hablando en nombre de Jesús y está dando doctrina, mandamientos que vienen de parte de Dios, ¿sí? Está inspirando la Biblia, entonces sus mandamientos vienen de parte de Dios. Y había gente que no estaba oyendo los mandamientos que Pablo traía. Y Pablo les dice, no hace falta que lo busquen, les dice 2 cosas. Señalen a esa persona que está desobedeciendo voluntariamente y no se asocien con él. Y Pablo les dice, para que se avergüence. Y yo cuando leí esto dije, ¿cómo meto esto en el mensaje? Porque yo les tengo que decir que Pablo dijo que no tuvo la motivación de avergonzar a los corintios, pero acá le está diciendo que se avergüence. Bueno, parece una contradicción, pero no lo es. Primero porque debemos tomar cada pasaje en su contexto, pero en el contexto judío, el honor y la vergüenza tenían mucho peso, ¿sí? No es como nosotros. Nosotros no tomamos las cosas de la manera en la que lo tomaban ellos, pero sentir vergüenza podía ser un motivo por el cual la persona se diera cuenta de su error y cambiara. Y entendiendo eso, fíjense que Pablo cierra diciendo, luego de que dice que no debían, que debían señalarlo y que no debían juntarse con él,
no encuentro la palabra, que no debían asociarse con él, les dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Y vuelve a usar el ejemplo de la familia. Así como a los corintios le dijo como un padre, un hijo, amado, bueno, acá como un hermano. Tenelo como un hermano. Si leyéramos rápido ese pasaje, parece que Pablo está hablando de disciplina eclesiástica, pero si nosotros vemos el pasaje que habla de la disciplina eclesiástica en Mateo 18, recuerdan que hay pasos, ¿no? Y que el primer paso es confrontar en privado, porque dice que si la persona se da cuenta de ese error, vos ganaste un hermano. Y al final, si la persona no hace caso y vos llamás testigo y tampoco hace caso y lo das a la iglesia, al final Jesús dice, trátalo como un gentil. Pero no estamos en ese punto, estamos al principio. Trátalo como un hermano, amonéstalo como un hermano. Hay amor, aunque gracias a la vergüenza esta persona dijo, estoy desobedeciendo voluntariamente la Biblia a costa de todo lo que me han enseñado y la iglesia se dio cuenta y me lo hizo saber. A pesar de eso, recibe esa confrontación como un hermano, ¿sí? Dentro de la familia. No estamos tratando con enemigos, estamos tratando con hermanos. Eso es parte de la actitud de llenarnos de bondad. Entonces implica buscar el bien de la persona, constantes, comprometidos, con empatía, con amor, sin buscar la vergüenza, ¿sí? Esa es una definición bien completa de lo que significa tener amor para amonestarnos unos a otros. Y vamos a ver el último subpunto, que es cuál es el contenido con el cual debemos amonestar, ¿sí? Pablo dijo a los romanos, ustedes están llenos de bondad, y les dijo también, ustedes están llenos de conocimiento. Fíjense, vamos a Colosenses ahora sí. Vamos a Colosenses 1:28, ya se los leí, pero vamos a ver este pasaje para entender por qué amonestarnos implica que haya conocimiento bíblico. Colosenses 1:28 y 29. Creo que llego hasta el 29. Dice, a Él nosotros proclamamos, está hablando de Jesús, a Jesús nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Fijémonos en la estructura de este pasaje. Pablo dice, yo proclamo a Jesús. Y yo le podría preguntar a Pablo, ¿cómo proclamas a Jesús? Bueno, proclamo a Jesús amonestando y proclamo a Jesús enseñando, ¿sí? Son las dos formas en las que Pablo proclama a Jesús. ¿Y cómo? Con toda sabiduría. Lo primero que tenemos que entender es que la amonestación es parte de toda una estructura de cómo proclamar a Cristo, ¿sí? Pablo está hablando de que él proclama a Cristo también amonestando. Entonces, es como si fuera una herramienta a la misma altura de la enseñanza, ¿sí? Yo proclamo a Cristo como amonestando y enseñando. Y podemos ver esto en la vida de la iglesia. La iglesia necesita que este púlpito tenga enseñanza bíblica. Agradecemos la preparación de Diego que nos capacita y de todos los que vienen acá para ver lo que la Biblia dice y aprendemos. Y en cada espacio también, reunión de hombres, reunión de mujeres, células, jóvenes, enseñanza impartida en general. Pero no es el modelo completo. Luego, toda la iglesia, unos a otros, se amonestan mutuamente a partir de la palabra que van aprendiendo. Ya sea lo que aprenden del púlpito, desde lo que escuchan en el púlpito, o de lo que aprende cada uno en su vida personal, a través de la Biblia, la enseñanza y después luego la amonestación mutua es parte de lo que nosotros recibimos como iglesia para que se nos proclame Cristo, ¿sí? Y las dos son importantes. Cada reunión es una oportunidad para que vos te expongas a la Biblia, pero después toda la vida cotidiana de la iglesia, cada conversación es una oportunidad para que vos apliques la otra parte. ¿Cómo aplicamos eso que aprendemos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos al problema particular que estamos teniendo ahora? Necesito ayuda, no sé cómo aplicarlo. Entendí bien la prédica, pero no sé cómo resolver esta situación. Necesito que alguien me ayude. Ahí está la amonestación, ¿sí? Ahí viene a cumplir eso. Y como está a la par de la enseñanza y de proclamar a Cristo, no podemos separar la Biblia de todo esto, ¿sí? El objetivo va a ser la madurez, que se parezcan más a Cristo, ¿sí? Porque así como Pablo dice, nosotros le imitamos, presentar a todo hombre maduro, así que el objetivo va a ser la madurez
de toda la iglesia y debe hacerse con toda sabiduría, que eso es muy importante también. Debemos crecer en conocimiento de la palabra y al mismo tiempo debemos ser sabios en cómo aplicarlo al caso particular. Eso a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay problemas muy difíciles y eso puede requerir oración, consejo y hablar en grupo y charlar y tratar de resolverlo y seguir leyendo la Biblia con paciencia. Pero la amonestación no es tan sencilla, requiere mucha sabiduría. Ahora, esto que veíamos es cómo Pablo define su ministerio. Corran la página y vamos a Colosenses 3:16 y ahí nos termina de quedar claro por qué es importante todo conocimiento. Fíjense que dice Pablo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, lo mismo que había dicho, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Fíjense que repite lo de la amonestación y lo de toda sabiduría, pero acá dice algo muy importante. La palabra debe abundar en la iglesia. Para que nos podamos amonestar unos a otros, la Biblia tiene que estar en nuestros corazones. La amonestación tiene como base la palabra de Dios. No está basada en las opiniones o en lo que a mí me parece. Está basado en la palabra de Dios. Entonces entendemos que no hay neutralidad a la hora de amonestar. Si vos no estás amonestando bíblicamente y lo que vos estás por decir no tiene fundamento bíblico, vos podés hacer daño y no es una amonestación correcta. Una simple opinión, como es la famosa crítica constructiva, que no sale de un corazón donde la palabra habita en abundancia, puede hacer un desastre en la vida de otra persona. Y si es menor en la fe y vos le estás diciendo algo y la persona no está entendiendo si lo sacaste de la Biblia o no, puedes hacer daño. Entonces la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros para que nosotros podamos dar respuestas bíblicas a los problemas que van surgiendo en la iglesia. Muchos de nosotros sufrimos, tal vez en otras iglesias, las consecuencias de personas que no fueron cuidadosas con la Biblia. Muchos de nosotros lo sufrimos. Y hasta de consejos malos. Bueno, cuidado, que no pase lo mismo con nosotros. Pero yo voy a la iglesia bíblica El Camino, entonces es una iglesia bíblica. Bueno, cuidemos ese título en todo caso. Seamos bíblicos y que nos llenemos de la Biblia para que nuestro consejo sea bíblico. Y esas mismas malas experiencias que tuvimos por gente que aconsejó sin tener la Biblia como base, tal vez la tenemos muy clara en algunos aspectos, pero en otros no, y somos nosotros los que vamos repartiendo filosofías y sabiduría humana donde debería aplicarse Biblia. Entonces, cuidemos y estudiemos la Biblia. Estudiemos la Biblia porque la iglesia necesita. Y esto es unos a otros. La iglesia no necesita solamente que Diego estudie la Biblia. La capacitación teológica o el estudio personal de la Biblia en tu casa, tomándote en serio la Biblia. De la misma manera que alguien se prepara con mucha seriedad para venir acá y Pablo le manda a Timoteo que sea cuidadoso de lo que va a enseñar. Porque a veces somos tan sueltos en las conversaciones cotidianas y no tenemos en cuenta eso. Que la Biblia sea la base de nuestra amonestación. Quería aplicar simplemente alguna de estas cosas para animarnos como iglesia y también compartirle un poco lo que yo me fui sintiendo confrontado por la Biblia en la medida en que leía de esto. Primero decirte, si estás al margen de la iglesia, como que estás a un margen y no sos tan parte de la vida cotidiana de la iglesia, anímate, exponete. Dios diseñó que esta es la forma de crecimiento. Se nos va a ocurrir que vamos a crecer mejor aislados, pero Dios, por su soberanía, dijo, yo quiero que crezcan en la medida en que se amonestan unos a otros. Y Él lo decidió así. Entonces, involúcrate y abrite, incluso si eso a veces va a implicar que alguien te diga, che, en eso no sos tan parecido a Jesús como vos pensás. Anímate porque es el modelo bíblico. Si tal vez no estás al margen, pero te cuesta mucho recibir una amonestación. Ahí creo que todos entramos en esa bolsa. Bueno, recordá que la persona que se está animando a amonestarte, lo está haciendo con bondad. Y recordá que todavía te falta para parecerte a Jesús. Entonces, recibí la amonestación. Tragá y recibí. Cállate y escuchá lo que tienen para decirte. Es muy difícil, todos somos reaccionarios y tratamos de explicar por qué hacemos las cosas como hacemos y responder rápido a por qué. Bueno,
Dios nos diseñó para que otros se den cuenta de cosas que no nos estamos dando cuenta. Tenemos que ser humildes y recibir la amonestación. Por otro lado, no excuses la verdad de una amonestación, o sea, el conocimiento, por la falta de bondad o la aparente falta de bondad de otra persona. Si te dicen algo que es cierto y te lo dicen sin bondad, bueno, perdona y capitaliza eso y toma la verdad bíblica, porque capaz tenía razón la persona. Sí, pero te lo dijo re mal. Bueno, pero tal vez tenía razón. Él tendrá que trabajar su forma de decirlo. Es fuerte, es difícil, nos sentimos heridos a veces. Y digo bondad aparente porque tal vez la otra persona me está amando mucho y oró mucho para decirme lo que me va a decir y como a mí me duele, yo lo tomo como falta de bondad y tal vez la otra persona ha llorado por mí en oración antes de decirme lo que me va a decir. Entonces, no desestimemos tan rápido la amonestación. La bondad no implica que me van a decir las cosas exactamente como yo las quisiera escuchar. La bondad puede ir más allá de eso. Entonces tenemos que estar preparados. También podemos revisar si tenemos dificultad en amonestar a otros, porque es más fácil. Si yo no me meto en tu vida, vos no te vas a meter en la mía. Entonces, trato hecho. Yo no te amonesto, vos no me amonestás, somos felices. Y no es así. Entonces, tal vez el desafío que te queda de esto, para mí es un gran desafío, es no quedarte callado cuando ves un pecado o un error en el otro. A veces simplemente diciendo un comentario, preguntando, mostrando lo que la Biblia dice acerca de algo, buscando el compromiso y la amistad previa para poder acercarte a la persona a ver qué le está pasando realmente, comprometerte con tu vida, llorar por él y ahí decirle lo que la Biblia dice respecto a lo que está viviendo. A los padres, la Biblia manda que eduquen a su hijo en la instrucción, en la amonestación del Señor. Así que la amonestación también empieza por casa. Y empieza en el diseño de la familia, para que quienes tienen autoridad en la familia amonesten a sus hijos. Es importante que todo lo que estamos hablando va a aplicar primero a los que tenemos más cerca. Y tal vez la mejor actitud que podemos tomar respecto a todo esto es da el paso de buscar ser amonestado. Le vas a ahorrar mucho trabajo a la iglesia y vas a facilitar un montón las cosas. Disponete. Identifica personas que estén llenas de bondad y de conocimiento y dé el paso y decile, no le digas, hola, vengo a ser amonestado, pero decile, ¿qué pensás de este pasaje? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida? O, me está pasando esto, ¿vos cómo lo resolverías según la Biblia? ¿Qué actitud tomarías? O, mira, tengo esta pregunta que no le encuentro respuesta bíblica y es parte de lo que necesito en mi vida para caminar con Cristo. ¿Qué harías vos? Y le estás ahorrando mucho al que con mucha bondad y amor hasta capaz te estaba esperando para poder decirte eso. Es difícil, en algunas cosas no nos damos cuenta, pero en otras cosas sí nos damos cuenta. Entonces, el pedir consejo es sinónimo de pedir amonestación. Nada más que pedir amonestación suena muy raro, pero es muy común que digamos, voy a pedir consejo. Bueno, es esto, es disponerme a abrir mi vida y decirle a alguien, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dirías? Incluso si lo que me dice no es algo que yo espero escuchar. Y por último, sé fiel, aunque la amonestación no resulte como vos esperabas. Ser fiel en amonestar no significa que siempre va a resultar bien. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque Jesús fue el mejor amonestador y no siempre resultó como él esperaba, o como nosotros esperábamos. El joven rico. Jesús le dijo lo que tenía que hacer, le señaló dónde estaba el problema y se dio vuelta y se fue triste. Y ahí tenemos al mejor amonestador de la historia de este mundo, el Dios hecho hombre, y su amonestación fue, a los ojos humanos, un fracaso porque no hubo la respuesta, no hubo cambio. Bueno, el cambio no siempre nos corresponde. Entonces, comprometernos a amonestar, a veces, entre comillas, sale mal, seamos fieles en lo que nos toca. Por amor a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Entonces, para concluir, amonestarnos es confrontar con palabras motivados desde el amor para generar un cambio. Lo tenemos que hacer todos en todo ámbito y debemos estar llenos de bondad, buscando el bien, el compromiso con el otro, la empatía y llenos de conocimiento, ¿sí? Profundizando en la Biblia para que la Biblia sea la base de ese consejo. Y para cerrar quería decirles esto, fíjense que si nosotros vemos unos a otros
en el contexto de todos los demás unos a otros, se hace mucho más sencillo la tarea de amonestar. Fíjense cómo amonestaríamos, pregúntense, ¿cómo amonestaríamos a otros si nos amamos unos a otros? ¿Cómo amonestaríamos a otros si viviéramos en armonía unos con otros? O si nos recibiéramos unos a otros, o si nos preocupáramos unos por los otros, o cómo amonestaríamos si nos sirviéramos los unos a los otros. ¿Cómo amonestaríamos si soportáramos las cargas los unos de los otros? ¿Cómo amonestaríamos si fuéramos pacientes unos con otros, si fuéramos amables unos con otros, si nos perdonáramos unos a otros, si estimáramos a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Cómo amonestaríamos? ¿Cómo amonestaríamos si nos comprometiéramos en decir la verdad unos a otros, alentarnos unos a otros, seguir lo bueno unos con otros, estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras? ¿Cómo nos amonestaríamos en ese contexto? ¿Cómo lo haríamos confesando nuestros pecados unos a otros, orando unos por otros, siendo hospitalarios unos a otros, siendo humildes unos a otros? Todos estos unos a otros tienen versículos, tienen capítulo y versículo, todos, y se dan dentro del contexto en el cual tenemos que vivir la vida de iglesia. Entonces, practicar el amonestarnos unos a otros, que es muy difícil, se hace mucho más sencillo si todos estos otros unos a otros están siendo parte de nuestra vida de iglesia, ¿sí? Así que tomemos el desafío, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para ser buenos amonestadores con la actitud correcta, con el contenido correcto y buenos receptores de amonestación. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra clara y te rogamos, Señor, que nuestra vida delante de tu palabra pueda ser humilde, reconociendo todo lo que nos falta. Señor, todos nos sentimos en falta de lo que leemos, delante de los ejemplos que has dejado. Pero esto está inspirado y vos has diseñado a la iglesia para que esta sea la forma en la que nosotros podamos crecer. Te rogamos tu ayuda, te rogamos tu asistencia, te necesitamos. Somos realmente torpes, somos malos en esto, no somos tan llenos de amor como pensamos, no somos tan maduros como pensamos, Señor. Te rogamos que nos guíes, perdonanos y guíanos y ayúdanos a construir, o mejor dicho, a que vos puedas edificar tu iglesia usándonos, Señor, a partir de la obediencia a estos mandamientos. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén.